Muy buenos días, queridos hermanos y amigos quienes están sintonizados por medio de este canal. Le damos gracias a Dios porque podemos encontrarnos una vez más este hermoso sábado de mañana. Aquí el pastor Carlos Acosta saludándoles en vivo desde la iglesia Emmanuel Anaheim, aquí en Anaheim, California. Esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje más de la palabra de Dios. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Aquí desde el sur de California, quiero decirte que continuamos en el segundo sábado desde que las iglesias fueron pausadas en reunirse una vez más. Pero aunque el edificio está cerrado, yo quiero decirte que la iglesia continúa abierta. El Espíritu Santo está haciendo su obra y en los hogares el Espíritu de Dios se está moviendo. Yo glorifico el nombre de Dios porque de las iglesias que me toca pastorear, de la iglesia Emmanuel Anaheim y nuestra querida iglesia La Habra Spanish, aquí en La Habra, California, Dios está manifestándose de una manera poderosa. Y yo le agradezco a Dios por cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. A los miembros de mi iglesia quiero decirles que los extraño. Oh, cuánto deseo volver a repetir estas últimas 6 semanas cuando estuvimos juntos. Para mí fue un gozo, una alegría, el poder ver el 90% de nuestra iglesia cuando regresó. Fue maravilloso de que regresamos sin miedo, de que regresamos sin temor. Regresamos aquí a la casa de Dios y tomando todas las medidas de salud. Fuimos, mis hermanos, bendecidos en esos 6 sábados que nos reunimos. Qué maravilloso fue ver a las familias aquí sentadas en los 2 servicios que se llevaron acá, que se llevaban a cabo, todos protegidos con sus máscaras, con su gel, mis hermanos, y enfocados en hablarles de la palabra de Dios. Qué maravilloso fue. Muy pronto, querida iglesia, estaremos cara a cara una vez más. Pero mientras ese día llega, mantengámonos fieles a nuestro Dios. Mantengámonos adorándole a Él allí en nuestras casas. Mantengamos el Espíritu Santo como nuestro compañero en nuestros hogares. Mantengámonos a las 5 de la mañana orando en esta línea telefónica que estamos llevando a cabo. Mientras nos regresamos, mientras volvamos otra vez, mis hermanos, mantengámonos orando con nuestras familias, pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, porque ese ha sido y continuará siendo el enfoque. Vamos a experimentar un reavivamiento y yo estoy seguro que ese reavivamiento ya ha comenzado. Dios les bendiga, Dios les cuide, Dios les guarde. Y a cada uno de ustedes que quizá no son miembros de la iglesia Emmanuel Anaheim, pero que nos apoyan en nuestro ministerio, yo también te envío un saludo especial, un abrazo. Dios te bendiga y Dios te proteja y mantente fiel, mantente velando. El Señor viene pronto. Vivimos en tiempos muy interesantes. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes un mensaje urgente, un mensaje importante, pues cada mensaje es urgente, cada mensaje es importante. Y en el contexto en el que estamos nosotros viviendo hoy en día, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis de salud, crisis económica, crisis social, en medio de esta crisis religiosa, mis hermanos, yo quiero compartir con ustedes una palabra de ánimo, una palabra que Jesús mismo compartió con sus discípulos en aquella ocasión cuando los discípulos, Jesús les reveló de que la destrucción de Jerusalén iba a venir. Y los discípulos también fue revelado a ellos por Jesús. Les reveló las señales de su segunda venida y del tiempo del fin. Jesús mencionó unas palabras, aparte de las señales, aparte de todas aquellas cosas que sucederían antes de la segunda venida de Él.
Jesús compartió estas palabras, las cuales comparto con ustedes esta mañana. Tomen estas palabras, guárdenlas en su corazón, vívanlas en el nombre de Cristo Jesús, específicamente hoy, en estos tiempos en que nos encontramos. Cristo viene pronto. Vivimos en medio de una señal, la señal más grande de los últimos quizás 50 años. Estamos viviendo una señal que nos indica que Cristo viene pronto. Y Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 24 versículo 13, de la cual voy a basar mi sermón, mi mensaje para ti, para tus hijos, para tu familia esta mañana. Jesús dijo: pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero que subrayes esta palabra: pero el que persevere hasta el fin tendrá como resultado su salvación. Mis queridos hermanos, ¿por qué Jesús en Mateo 24, ese capítulo famoso que nos habla y nos indica, nos enseña sobre las señales de la segunda venida de Cristo Jesús, los rumores de guerra, las hambrunas, las pestes, las pestilencias? Mis hermanos, ¿por qué fue que Jesús dijo estas palabras? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo dijo por una razón. Porque en medio de todas las crisis que el mundo va a estar pasando antes de la segunda venida de Cristo, es urgente, es necesario que perseveremos. El que no persevere, ese se va a perder. El que no persevere, mis hermanos, se le va a llevar la corriente. Jesús mencionó: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y qué es perseverar? La palabra perseverar en griego se traduce como soportar. Podríamos decir: el que soporte hasta el fin, ese será salvo. La palabra en griego también se puede traducir como el mantenerse en pie bajo presión. Mis queridos hermanos, podríamos decir: el que se mantenga en pie ante la presión, ante lo difícil en los últimos días antes de la segunda venida de Jesús, ese será salvo. Otra manera que nosotros podemos traducir la palabra perseverar significa, o lo podemos traducir de esta manera: permanecer bajo un peso, o permanecer cargando algo, o permanecer durante tiempos difíciles. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Señor Jesús quiere enviarnos un mensaje de perseverar, de poder mantenernos en pie, de poder soportar. Nosotros también podríamos decir o traducir la palabra perseverar como empujar, ¿okay? Empujar bajo presión, avanzar. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo que en los tiempos antes de la segunda venida de Él serán tan difíciles que nos dice que nosotros debemos de avanzar en medio de ellos. En medio de ellos, el Señor Jesús nos está diciendo que debemos nosotros perseverar, debemos nosotros avanzar. ¿Y por qué es que Jesús dijo que teníamos nosotros que perseverar, y el que persevere, ese sería salvo? No te muevas. Mis hermanos, la razón que Él dijo que debíamos de perseverar se encuentra en el versículo 12. Y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por multiplicarse la maldad, nos dice Jesús, el amor de muchos se enfriará. Y está hablando del amor de aquellos que dicen seguir a Jesús.
Ese es el amor de esas personas, las cuales Jesús está preocupado de que se vaya a enfriar. No está dirigida esas palabras nada más y nada menos que a sus discípulos. Y por eso Jesús dijo que el que persevere ante la maldad que procederá el tiempo del fin, ese será salvo. Hay gozo y alegría el saber que muy pronto Cristo volverá. Hay gozo y alegría el saber de que cuando Cristo venga, Satanás será destruido para siempre y la muerte será absorbida. Hay gozo y alegría en saber que no habrá más llanto, que no habrá más dolor, que no habrá más separación. Sin embargo, Jesús dijo que para poder entrar a ese momento de la eternidad, mis hermanos, habría gran angustia, habría gran tribulación. Daniel 12:1 menciona que ese tiempo será un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que ha existido el ser humano. La maldad se multiplicará. Y tú y yo, en medio de esta situación que estamos viviendo, la llamada pandemia, mis queridos hermanos, nosotros estamos viendo y estamos siendo testigos de cómo la maldad se está multiplicando, cómo las situaciones que está desatando esta crisis de salud, mis hermanos, está causando cierta presión y muchas personas, especialmente los creyentes en Jesús, están siendo arrollados, están siendo aplastados, desanimados. Y por eso Jesús, viendo esa situación, quiso animarnos y advertirnos, diciéndonos: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Veamos si esto será así o si esto es así. Veamos si es cierto que los tiempos antes de la segunda venida de Jesús serán difíciles, que hay que perseverar en ellos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4 nos dice: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de ¿qué? Que de Dios. Dice: en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, continúa diciendo, 2 de Pedro capítulo 3 nos dice: sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, con sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? 1 de Timoteo 4:1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nos dice 2 de Timoteo: vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Mis hermanos, no hay duda que los tiempos antes de la segunda venida de Jesús serán difíciles. Así como lo dijo el apóstol Pablo, vendrán tiempos peligrosos en los últimos días. Pero el Señor, sabiendo eso, nos ha advertido y nos dice y nos recuerda: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y saben, como pastor, mi desafío hoy, mi desafío estas últimas semanas ha sido, cuando volvimos a abrir, tristemente ya volvieron a cerrar, mi desafío a la iglesia ha sido que conozcan el tiempo en que están viviendo, que conozcan que estamos en medio de las señales, que se están multiplicando y que Cristo viene pronto.
Mi desafío para mi iglesia ha sido que se preparen espiritualmente, que experimentemos un reavivamiento. Y mi tercer desafío ha sido para mi iglesia que compartamos la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús, que será pronto. Apocalipsis menciona cómo serán también los tiempos que procederán a la segunda venida de Jesús y la necesidad, como dijo Jesús, de perseverar. Pero en el libro de Apocalipsis también se nos hace un llamado, pero no se utiliza la palabra perseverar. Ahora se utiliza otra palabra similar a perseverar, y es paciencia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, identifica al pueblo de Dios que va a estar pasando tiempos difíciles y describe de la siguiente manera: he aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y oí que desde el cielo se decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Aquellos santos que fueron identificados como los que guardan los mandamientos de Dios, que tienen la fe de Jesús, describe Apocalipsis de que ellos también serán muertos. Mis hermanos, habrán tiempos difíciles. Y nos dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Nos dice la palabra de Dios que el dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ellos se les identifica como un pueblo que está experimentando la paciencia. ¿Qué es la palabra paciencia en griego? Se traduce como perseverancia también. En otras palabras, también se puede traducir como aguante, resistencia. Mis hermanos, se puede decir: aquí está la resistencia de los santos. O se puede traducir: aquí está el aguante de los santos. La palabra griega, mis hermanos, implica más que una resignación pasiva. Denota una resistencia activa, no una resistencia pasiva que se deja llevar. Mis hermanos, no hay duda que cuando Jesús dijo: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, no hay duda que Él estaba dándonos a entender los tiempos en que estaríamos viviendo antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Requerirá de nosotros aguante, perseverancia, resistencia. Llevaríamos cargas, mis hermanos, muy difíciles de llevar, pero el Señor llama a perseverar, porque el que persevera, ese será salvo. Yo me pregunto: ¿estás tú perseverando? ¿Estoy yo perseverando? ¿Estamos perseverando juntamente con nuestras familias en la fe? Ahí está. Yo quiero presentarles un episodio que nos ayuda a ilustrar la necesidad de perseverar o de tener una paciencia activa, la necesidad de aguantar, de resistir al estar tan cerca del fin del conflicto entre Cristo y Satanás. La paciencia y perseverancia que Job demostró en medio del conflicto de los siglos, en medio de la guerra cósmica entre Cristo y Satanás, es un cuadro perfecto, mis hermanos, del cual yo creo que el pueblo de Dios vivirá antes de la segunda venida de Jesús, bajo la opresión y los ataques de Satanás. El cuadro que Job vivió nos da un anticipo de cómo terminará el conflicto de los siglos, con la victoria
victoria del pueblo de Dios que está en medio de angustias y pruebas, porque el pueblo de Dios habrá perseverado, así como perseveró Job. Job nos da un ejemplo perfecto de las áreas que Satanás vendrá a atacar, las áreas que vendrá él a destruir, para entonces tratar de destruir o quitar nuestra lealtad a Dios. Job muestra un cuadro perfecto de lo que significa perseverar para poder salir vencedores. Oh, mis hermanos, ¿bajo qué condiciones perseveró Job ante los ataques de Satanás? Mis hermanos, Job perseveró. Como dijo Jesús, el que persevere, ese será salvo. Job, mis hermanos, perseveró bajo la pérdida de sus posesiones. Job perseveró bajo la pérdida de sus finanzas. Job perseveró bajo la muerte de sus propios hijos. Job perseveró bajo la pérdida de la salud física. Mis hermanos, bajo la enfermedad, Job perseveró. Job perseveró bajo la pérdida de la fe de su esposa y de ahí el abandono de él. Mis hermanos, Job perseveró bajo las acusaciones aún de sus amigos. Mis hermanos, Job es un claro ejemplo de lo que el pueblo de Dios va a pasar antes de que Cristo venga. Y el mensaje sigue siendo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y por qué sabemos que Job perseveró? ¿Por qué sabemos de que él perseveró y que él salió victorioso? Mis hermanos, ¿será que Job perseveró porque quería recuperar sus posesiones? ¿Será de que Job perseveró porque él quería recuperar sus finanzas? ¿Será de que Job perseveró porque él quería volverse a casar y tener hijos? ¿Será de que Job perseveró porque él quería recuperar a su esposa o porque él quería recuperar su reputación? De ninguna manera. Esas no son las razones por las cuales Job perseveró. Y esas no deben de ser las razones por las cuales tú y yo debemos de perseverar. No. Mis hermanos, él perseveró porque él entendía la razón principal de la perseverancia en la relación con Dios. ¿Sabes por qué él perseveró? Porque tú y yo, él entendía que hemos sido llamados a vindicar el carácter de Dios en nuestras vidas. Hemos sido llamados para poder demostrarle al universo entero, a los mundos no caídos, que la obra de Cristo no depende de cómo me sienta yo o de las circunstancias, si son favorables para seguirle a Él. Esa no es la razón, mis hermanos, de perseverar para que todo nos salga bien. No, la razón de perseverar, mis hermanos, es que tú y yo debemos de vindicar la obra de Cristo en nuestra vida. Mostrarle al universo entero que sí, el ser humano puede amar y obedecer a Dios, no importa lo que esté sucediendo. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9. El apóstol Pablo, por inspiración, afirma lo siguiente: hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Mis hermanos, esta controversia, el conflicto de los siglos, es observada por los seres no caídos. Y mis queridos hermanos, así entonces, esto no se trata de mí. Se trata de Dios, se trata de vindicar el nombre de Dios que fue puesto en entredicho por Lucifer. Hemos sido llamados, mis hermanos, a perseverar por esa razón. Perseverar, hermanos, para dejarle saber al universo que el sacrificio de Cristo es efectivo en mi vida. Y no importa si perdamos todo, nosotros nos mantendremos fiel como Job lo fue.
Satanás atacará el carácter de Cristo, en donde se vea reflejado en todo hijo de Dios en los últimos días. Y es la razón principal por la cual nosotros debemos de perseverar. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, y hago énfasis en esa palabra se manifieste, y eso va a ser en la segunda venida de Él, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Mis hermanos, nuestro carácter va a ser pulido, y es pulido mientras nosotros perseveramos, mientras nosotros aguantamos, mientras nosotros avanzamos bajo la presión que Satanás estará y va a traer aún más antes de que Cristo vuelva. Él odia el carácter de Cristo. Él odia que la obra de Cristo sea manifestada en ti. Y mis hermanos, hay un pensamiento maravilloso que nos habla en un libro que se llama Fin de Conocerle, y dice: no podemos manifestar más alto honor a nuestro Dios, a quien pertenecemos por creación y redención, que dando evidencia ante los seres celestiales, ante los mundos no caídos y a los hombres no caídos, mis hermanos, de que atendamos diligentemente sus mandamientos y que reflejemos en nuestra vida el carácter de su Hijo amado Cristo Jesús. No hay más alto honor y no hay cosa que Satanás odie más que eso. Dios será honrado y su gobierno reivindicado y glorificado, y ello en presencia de los habitantes de los mundos no caídos. Y sucederá, mis hermanos, como sucedió con Job. Job perdió absolutamente todo. Perdió la salud, perdió a su esposa, perdió a sus hijos por medio de la muerte. Pero Satanás no le quitó lo más importante, no le quitó la relación poderosa que él tenía con su Dios. Perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mis hermanos, tú y yo estamos llamados pues a mantener el carácter de Cristo, a reflejarlo aún en los momentos más difíciles, y específicamente antes de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí está las tres características del pueblo de Dios que se manifestarán porque ellos perseveran. Apocalipsis 14:12 nos dice: número 1, tienen paciencia, la paciencia de los santos. Número 2, guardan los mandamientos de Dios. Y número 3, tienen la fe de Jesús. El pueblo que va a estar en pie, el pueblo vivo que va a estar cuando Cristo venga, mis queridos hermanos, tendrá una paciencia como Job la tuvo. Perseverarán ante los ataques malignos y destructores de Satanás. Y ellos perseverarán, hermanos, no porque ellos quieren recuperar lo perdido, sino porque no quieren perder lo que encontraron, su relación con Dios. Y número 2, mis hermanos, dice que guardan los mandamientos de Dios bajo la máxima presión de Satanás. Tú y yo, mis hermanos, estamos llamados para obedecerle a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, las circunstancias nos llamarán para desobedecer a Dios, especialmente en los últimos días. Habrá un control, como dice Apocalipsis 13, un control de la economía, de las masas de las personas. Hombres y mujeres, niños, grandes y pequeños, ricos y pobres, no podrán comprar ni vender. Mis hermanos, el mundo será sometido a una presión tal que desobedezcan. Pero el pueblo de Dios está identificado que mostrarán obediencia a los mandamientos de Dios y no a los hombres. Y número 3,
Dice que el pueblo de Dios tendrá la fe de Jesús. El justo vivirá por la fe. No viven por lo que sienten, no viven por si se sienten bien, no viven en relación con Dios por si se sienten bien, por si las cosas están bien. No, viven en relación con Dios, no dependiendo de las circunstancias, sino dependiendo de esa relación, que no la desean perder, la relación con Dios. Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Termino, mis hermanos. Dice Jesús: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jesús le dijo esto a los discípulos, hablándoles de las señales de la segunda venida y del fin del mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que tú y yo tendremos que perseverar bajo las más difíciles circunstancias? Mis hermanos, hay recompensa. Pero la recompensa no va a ser que quizá tú vas a recuperar aquello que has perdido. La recompensa va a ser la vida eterna, porque permite, mira, Satanás te quitará todo, pero que no te quite tu relación con Dios. Manténla, persevera en ella, porque ese es el principio de la perseverancia, no para recuperar los bienes materiales, sino para no perder nuestra salvación. Por eso Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mis hermanos, ahora que vivimos en medio de esta pandemia, ahora que estamos viendo que este virus está mutuando y que este virus está causando más destrucción, ahora que vemos otra vez las órdenes de regresar a casa, las iglesias otra vez cerrándose, ahora que vemos nosotros las escuelas ahora en encierro, mis hermanos, muchos están perdiendo su trabajo. Una madre me decía: mi hijo acaba de comprar una casa en febrero y marzo, llegó la pandemia y ya le ha perdido su trabajo. Mis queridos hermanos, la situación se está poniendo difícil, pero escuchen bien esto: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mis hermanos, que nos dé gozo y alegría, no miedo, de que estamos viendo las señales de la pronta venida de Jesús. Que nos dé gozo y alegría. Jesús dijo en Lucas 21:28: cuando estas cosas comiencen a suceder, ergueos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mis hermanos, persevera en el nombre de Jesús. Bienaventurado el hombre, la mujer que soporta la prueba, que soporta la tentación. Cuando haya resistido, cuando haya perseverado, dice la palabra de Dios, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El que persevere solamente, ese será salvo. Y las circunstancias para perseverar ya te las eliste. No será fácil. Mis queridos hermanos, Apocalipsis 2:10 nos dice: no temas. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo los echará a la cárcel, serán probados, tendréis tribulación. Pero Jesús nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Queremos mantenernos en perseverancia como dijo Jesús? Claro que sí. Puedes perderlo todo y quizá ya has perdido algo, pero ahora mantente fuerte en el Señor, no para recuperar aquello, sino para que no pierdas tu relación con Dios, porque Satanás quiere destruir tu fe en Él. Vindica el nombre de Dios, vindícalo, manteniéndote fiel a Él, no importa las circunstancias que tú estés pasando. Recuerda, Él está contigo, no te va a abandonar, tu pan no faltará. No faltará tu agua, tus hijos no padecerán hambre. El Señor tiene soluciones. Mantente fiel a Él. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Voy a orar por cada uno de ustedes en este momento. Señor,
En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Padre, a perseverar. Sabemos que vamos a requerir, Señor, perseverancia en los últimos días antes de la venida de Jesús. Y el tiempo en que vivimos nos indica, Señor, que así va a ser. Si hoy, Señor, que esta crisis que estamos pasando ha hecho tambalear la fe de muchos, oh Padre, ¿qué será en aquellos días cuando el mal domine completamente este mundo? Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y fieles, a perseverar, y que estas palabras se cumplan, Señor. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso deseo para mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Nos veremos en la próxima transmisión. Perseveremos en el nombre de Jesús.